Y recuerdo tanto que yo levanté mi mirada, lo poquito que podía, vino a mi mente automáticamente, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y también vino a mi mente cuando yo le decía a mi mamá, mamá, no creo que Dios permita tal vez un desenlace de este tipo para alguien cristiano. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y hay cosas que Dios nos hace pasar o hay situaciones que vivimos en la vida difíciles que a veces no explicamos, pero hay un versículo tan hermoso que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y el testimonio del día de hoy lo trae la hermana Priscila y la hermana Juliana. Bienvenidas. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. En este momento quiero saludar con manera muy respetuosa y cariñosa a todos aquellos hermanos que nos saludan, en especial mi hermana Nora. Gracias. Gracias por la invitación que nos ha hecho para poder en este momento compartir este testimonio y esperamos de todo corazón que sea de bendición para todos aquellos que nos van a ver y a escuchar. Amén. Gracias también, mi hermana Nora, por esta invitación y este espacio y de una manera especial a las personas que escucharán nuestra historia que vamos a compartir en un momentito. Bueno, para las personas que no las conocen, cuéntenos quién es la hermana Priscila y quién es la hermana Juliana. Amén. Bueno, gracias al Señor Jesucristo, nosotros servimos al Señor en el Santo Ministerio. Mi nombre es Priscila Carrera de Sánchez. Estoy casada con el pastor Arbey Sánchez, quien a su vez es presbítero de aquí del sector en Guayaquil, Ecuador, distrito número 6. Vivimos, por la gracia de Dios, en este Santo Ministerio hace 24 años. Dentro de este bendito ministerio, el Señor nos bendijo con 2 hijas. Mi niña mayor que está aquí al lado mío se llama Juliana y pues por la gracia de Dios estamos sirviendo actualmente en la congregación de Pascuales en la ciudad de Guayaquil. Amén. Así en línea de lo que decía mi mamá, vivo con mis papás. Por la gracia de Dios, estamos aquí en una iglesia dentro de la ciudad de Guayaquil, en un sector que se llama Pascuales. Llevamos alrededor de un año ya aquí y pues bueno, estamos sirviéndole al Señor en este lugar. Cuéntenos, hermanas, cuál es el testimonio que ustedes tienen el día de hoy para la audiencia. Bueno, mi hermana Nora, nosotros como cristianos, en mi caso yo nací en el Evangelio, mi hija también ha nacido en ese camino glorioso. Para nosotros vivir los milagros de parte del Señor no son cosas aisladas o no son eventos tal vez que suceden cada vez en cuando, no. Nosotros como cristianos siempre somos testigos de que el Señor Jesucristo hace cosas maravillosas. Bueno, nosotros vivimos en una ciudad que es un poco conflictiva, hablemos así, la ciudad de Guayaquil, aquí en Ecuador. Y como una ciudadana más, digo, hemos sido testigos de muchas situaciones de violencia en nuestro país. Yo he tenido, pues, digamos así, la pena de haber pasado por momentos difíciles, 3 secuestros de mis hermanos, tengo 3 hermanos varones, y mis 3 hermanos fueron secuestrados aquí. Siempre como madre me quedó esa preocupación y siempre yo le decía al Señor, guarde, yo no quisiera repetir lo que ya se vivió, porque vivir el secuestro de un familiar dentro de casa es algo muy doloroso. Por la gracia del Señor, Dios obró en la vida de mis hermanos, de los 3, que a pesar que ellos fueron secuestrados, uno aquí en Santo Domingo, otro en Quito y otro cerca de un lugar llamado Bucay. A pesar de que ellos vivieron el secuestro, el Señor en todo momento estuvo con ellos y los libró y los guardó de todo mal y hoy podemos decir pues que para la gloria de Dios ellos se encuentran bien, porque a pesar, como usted decía en el versículo del inicio, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, es una gran realidad. Vivimos situaciones difíciles, sin embargo, el amor de Dios siempre está ahí presente. Este temor siempre me quedó a mí en mi corazón y decía, Señor, siempre guarda a mis hijas. Mi hija mayor, Juliana, ella pues obviamente ahorita ya trabaja, tiene que salir, movilizarse dentro de Guayaquil. Pero el año pasado, cuando estuvimos aquí en Pascuales, del sector donde nosotros estamos, es el sector que se lo conoce como el más conflictivo de Guayaquil. Sin embargo, estando aquí,
nosotros por obediencia, por amor al Señor y a las almas y al santo ministerio, estamos aquí ejerciendo este hermoso trabajo, esa hermosa labor. Y siempre con el temor, porque uno, aunque estemos confiados en el Señor, siempre tiene que haber esa cautela por la situación que vivimos. Bueno, pasó una situación en algún momento, yo subía de la iglesia, de una reunión, subía ya a la casa pastoral, y estando aquí en la casa pastoral, yo pregunté, ¿ya llegó mi niña Juliana? Me dijeron, no, no había llegado todavía. Entonces yo me preocupé como madre, y entonces agarré mi celular y lo comencé a revisar, y solamente encontré un mensaje de mi hija que me decía, mami, nada más, no, no había nada más en ese mensaje. Entonces, en ese momento yo sentí una preocupación porque ya mi niña era hora de que haya llegado a la casa. Sin embargo, no estaba y ya comencé yo con mi preocupación. Yo decía, Señor Jesucristo, ayúdenla a mi hija, ¿dónde está mi hija? Guárdela, Señor. Llamé a mi esposo, le dije, mi hijo, la bebé no llega. El pastor obviamente dijo, bueno, mi hija, tranquila, confiemos en el Señor, no pasa nada. Tú sabes que nosotros siempre estamos en las manos del Señor. Mi esposo tiene eso de ser un hombre muy confiado en las promesas del Señor. Es un hombre que es muy sereno, es digamos, muy fuerte en ese sentido. Y mi esposo siempre, él tiene eso de darnos confianza a través del consejo, de la palabra. Y entonces mi esposo dijo, tranquila, mija, que no, no pasa nada, no, la niña tiene que estar bien, no pasa nada, ya mismo va a llegar y todo. Sin embargo, yo seguí en mi habitación preocupada, orándole a mi Señor, digo, Señor, guarda a mi hija. Y yo comencé a mandarle mensajes, a llamarla, pero no me respondía, llamadas, veía que los mensajes no llegaban, había algo, no, yo sentía una preocupación. Mi esposo salió y se vino acá a la sala a orarle al Señor, se puso a clamarle al Señor y yo también en mi habitación orando, pero yo como madre en mi corazón yo sentía que algo estaba pasando. Yo sentía en mi corazón que había algo, yo sentía que mi hija estaba en alguna angustia y ese era el dolor que yo sentía en mi corazón. Entonces yo me puse a clamarle al Señor y bueno, yo voy a contar mi parte de la historia, yo sé, mi hija va a contar su parte. Eh, yo me puse a clamarle, a orarle al Señor, me fui en llanto, obviamente, delante de mi Señor. Y en eso que yo estoy orando sola en mi habitación, porque mi esposo estaba orando acá en la sala, yo escuché una voz tan audible que me dijo, alístate que vas a salir. Entonces yo enseguida escuché esa voz y entonces obedecí. Yo rápido me levanté y me fui rápido a duchar, quería rápido cambiar y verdad fueron rapidísimo unos minutos, me comencé a arreglar y cuando salí de la ducha yo me vine acá a la sala, ya mi esposo había acabado de orar, me vine acá a la sala y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que usted me está diciendo que yo voy a salir, pero yo quiero que usted me diga, ¿voy a salir a dónde? Si yo voy a salir a un hospital, voy a salir a una morgue, voy a salir a donde. Yo lo único que yo quiero, Señor Jesucristo, es que usted me diga que mi hija está bien. En ese momento que yo estoy así, hablando con mi Señor, yo escucho nuevamente su voz tan audible y me dice, alízate que vas a salir, tu hija está bien. Tu hija está bien, pero alízate porque vas a salir. Entonces, cuando yo escucho que mi hija está bien, yo sentí paz en mi corazón. Sentí una tranquilidad tan grande en mi corazón. Dije, gracias, Señor, porque si usted me dice que mi hija está bien, entonces yo lo creo, yo lo sé, yo lo siento y yo creo lo que está pasando aquí. Tal vez para muchas personas escuchar la voz audible del Señor tal vez sea un caso aislado, pero cuando nosotros somos cristianos y vivimos en comunión con Él, eso no es un caso aislado, es una realidad para nosotros. Entonces volví rápido a mi habitación, me vestí rapidísimo, me arreglé, agarré mi cartera y justo acabando de arreglar ya mi bolso porque yo sabía que tenía que salir, sonó el celular de mi esposo, entró la llamada, mi esposo contestó y escuché a mi hija que dijo, papá, ¿me puedes venir a ver? Lo que pasa es que me secuestraron. Y en ese instante nosotros salimos inmediatamente para irla a recoger a mi hija, porque mi niña nos estaba comunicando que ella había sufrido un secuestro. Entonces, esa fue por ese lado mi testimonio, pero ahí Juliana va a contar, en cambio,
lo que ella vivió en ese momento. Sí, de hecho va a ser la primera vez que yo comparto abiertamente esta historia y me da mucho gusto que sea en un escenario así, donde podamos hablar de cómo Dios se glorifica a veces en los momentos que menos nos imaginamos o en momentos en los que menos nos esperamos. Recuerdo tanto que fue un viernes 20 de junio del año 2025, iba saliendo de una jornada de trabajo y acá en Guayaquil se arman unos tráficos inmensos. La gente que vive acá en la ciudad sabe cómo son los tráficos. Y yo venía del punto, del centro de la ciudad y hay un tráfico bastante fuerte, entonces ya llevamos más de unos 30 minutos más en el camino. Ya nos dirigíamos, o en este caso yo me dirigía a casa, pero yo venía con una compañera del trabajo. Entonces, a la altura de un lugar muy conocido acá, de un lugar como el terminal terrestre, nosotros veníamos en un taxi de aplicación que había llamado mi compañera. Eh, y en un momento de que el carro estaba parado por mucho tráfico, solamente sentimos que se abren dos puertas, la del copiloto y la puerta de la parte de atrás. Y se suben dos hombres armados. En ese momento, claro, nosotros íbamos distraídas, las dos, porque íbamos conversando y justamente yo le iba a decir a mi mamá que había un tráfico fuerte. Entonces, lo que avancé a escribir fue mami, pero no avancé a escribir más. Cuando se suben los dos hombres, fue la reacción, porque yo iba distraída, no estaba viendo eso, yo iba del lado izquierdo del carro y pues ellos se subieron del lado derecho. Entonces, cuando yo sentí este movimiento brusco, yo regreso a ver y pues los hombres ya estaban dentro del carro. La persona que iba manejando, que era un tercer hombre, dijo, esto es un secuestro. Por inercia yo intenté abrir la puerta, pero la puerta estaba con seguro de niños. Entonces, en ese momento uno siente que es un escenario eh, imaginario, ¿no? Uno dice, no, no puede estar sucediendo esto. Eh, y recuerdo que la persona que iba al lado mío, mi compañera, gritó. Cuando estamos en esas situaciones, cada persona se expresa de maneras diferentes. Lo que yo hago es quedarme en shock y sentía que el corazón me latía muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí en Guayaquil eh, el tema de la delincuencia se ha normalizado mucho y ha llegado a escalas muy fuertes. El tema de seguridad o el tema de secuestros ya es algo que sucede con mucha frecuencia. El tema de ver personas encontradas en cualquier parte de la ciudad descuartizadas, desmembradas o en situaciones muy fuertes para nosotros como ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, se ha vuelto muy normal. Uno dice, uy, qué pena, otra persona más, pero uno nunca se iba a imaginar poder llegar a estar cerca de ese escenario. Entonces recuerdo que estos hombres se subieron y nos comenzaron a amenazar, a amedrentar. Por supuesto pidieron todas nuestras pertenencias, pidieron nuestros bolsos, nuestros celulares. Y pues en ese momento, cada minuto que pasa se vuelve totalmente eterno. Eh, y yo recuerdo, haciendo un paréntesis, que unos días antes a este suceso, no sé si mi mamá tal vez lo recuerda, yo le había dicho a mi mamá, conversando, ¿no? Como les comentaba, este tema de la delincuencia y la inseguridad se había normalizado tanto. Yo digo, mamá, yo no me imagino un escenario donde Dios permita que uno de sus hijos sea encontrado de esta forma. Yo le dije a mi mamá, y mi mamá me respondió algo así como el sabio siempre ve el mal y se aparta, mija, por eso nosotros tenemos que cuidarnos, que Dios hace el resto. Pero yo me quedé con eso, yo dije, no, no creo que Dios permita que uno de sus hijos viva un tema así, una muerte así tan fuerte si uno está bien dentro de Dios. Y yo me acuerdo que ya en este escenario bastante desagradable, estos hombres muy agresivos comenzaron obviamente a entrar a nuestros dispositivos, a sacar toda la información, a sacar más que todo el tema de dinero, a preguntarnos dónde vivíamos, qué hacíamos. Y esto fue más o menos cerca de las 7 de la noche, este suceso. Eh, y cuando ya ellos estaban en el carro, nos dieron ciertas indicaciones. Por ejemplo, nos dijeron que nosotros nos agachemos, no podíamos ver,
A una de mis compañeras, a mi compañera le vendaron los ojos, pero como necesitaban nuestro rostro para poder desbloquear el celular a cada rato, decidieron mejor no vendarnos los ojos, pero sí tenernos agachadas todo el tiempo. Eh, y así pasaron horas y horas y horas. Y recuerdo que primero iniciaron con mi compañera, con el celular de ella, para sacar pues todo el dinero que pudieran de las aplicaciones, de las bancas móviles. Y desafortunadamente a mi compañera se le bloquea una de estas aplicaciones. Entonces, cuando sucede esto, la situación se empeora porque estos hombres se volvieron más agresivos, la comenzaron a golpear y luego cogieron mi celular porque con ella como que se les complicó la situación, se les bloqueó el banco, la chica comenzó a sentirse muy mal. Cuando cogieron mi celular me pidieron las contraseñas, comenzaron a revisar todo de los bancos, etcétera. Y luego volvieron con mi compañera. Comenzaban a hacernos preguntas y mi compañera comenzó a responder todo de mí. Comenzó a decir, no, por favor, a mí no me hagan daño. Ella es cristiana, el papá de ella es pastor, ella vive en una iglesia. Entonces, los ladrones dijeron algo de que me dijeron, tú eres hermanita. Entonces, yo iba callada, pero yo les respondí sí. Y dijeron, ¿y dónde vives? Entonces yo les dije, en Pascuales, pero ellos no creyeron eso. Entonces ellos se enojaron porque pensaron que yo les estaba mintiendo, pero la chica, mi compañera, comenzó a dar toda la información y lamentablemente eh, hubo muchos escenarios de este evento que durante un tiempo no los podía recordar, hasta que después de este evento me encontré con mi compañera, nos encontramos de hecho en un banco, porque tuvimos que hacer unos trámites de los bancos, etcétera. Y ella estaba totalmente físicamente deteriorada, la vimos con mi mamá. Y conversando con ella comencé a recordar ciertas cosas que tal vez por el momento de shock me había olvidado que habían sucedido. Eh, pero recuerdo en un momento, porque fueron muchas horas con ellos, eh, ellos me golpearon una vez en el rostro, pero yo me acuerdo que comencé a reprender, a reprender, a reprender, y nunca en mi vida había reprendido tanto como en ese momento. Yo le agarré la mano a mi compañera y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús. Y todo esto se intensificó más cuando a ella la querían bajar del carro para violarla. Entonces, en ese momento yo le dije a ella, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, yo recuerdo que esos hombres comenzaron a tocarla y a decir cosas muy obscenas. Y yo solamente decía, hay poder en el nombre de Jesús. Y recuerdo que nuestro secuestro fue un día viernes y un día jueves había salido en las noticias acá de la ciudad, asimismo, dos mujeres que habían sido secuestradas y habían sido encontradas en un canal, desmembradas y también abusadas sexualmente. Entonces, cuando uno vive esas experiencias, ni siquiera se imagina el desenlace de eso. Y yo me acuerdo que cuando ella la querían bajar del carro para violarla, tenían que pedir la aprobación de alguien porque obviamente ellos iban con un objetivo que era un tema de dinero. Nosotros no íbamos solas, íbamos en caravana, atrás de nosotros venía otro vehículo. Y cuando todo esto se comenzó a complicar, por lo que les comento de que las cuentas del banco se bloquearon y pues las personas, los hombres se pusieron agresivos, a mí nunca me tocaron, pero a mi compañera sí. Entonces ellos pidieron a la persona que iba manejando, hizo una llamada telefónica y dijeron que si nos podían llevar a otro lugar, era como una especie de finca, ellos dieron como unas ubicaciones claves para no ser muy obvios con nosotros, pero dijeron, las vamos a llevar a otro lugar y las vamos a tener días encerradas ahí hasta que ustedes nos den todo el dinero. Entonces, recuerdo que ellos hicieron una llamada a una de las personas, nosotros deducimos que debe ser algún tipo de jefe de ellos, para pedir aprobación a que nos lleven a otro lugar y la persona les dijo, no, no, hagan todo lo que tengan que hacer ahí. Entonces, cuando intentaron hacerle esto a mi compañera, yo les dije, no, no, no hagan eso, por favor. Comencé a orar y comencé a reprender
como era de noche ya, todo estaba oscuro. Y recuerdo que no podíamos levantar la mirada. Yo iba al lado de la ventana, pero yo no podía ver nada. No podía levantar mi mirada porque obviamente ellos nos podían golpear. Eh, yo iba del lado de la puerta izquierda y yo quedaba como diagonal al copiloto. Y el copiloto todo el tiempo del secuestro o la mayor parte del tiempo nos iba apuntando con un arma en la cabeza. Yo estaba al lado izquierdo junto a mí, mi compañera, y al lado de mi compañera el tercer hombre. El otro iba manejando y el otro de copiloto. Entonces, cuando yo sentía que él se iba a enojar, con estas personas nunca se sabe porque esta gente está tan acostumbrada a matar, tan acostumbrada a hacer lo malo que un tiro más o un tiro menos para ellos pues no hace mucha diferencia, pero para nosotros sí, porque con un tiro podemos perder la vida. Y yo recuerdo tanto que cuando le iban a bajar a mi compañera del vehículo para poder hacerle muchas cosas negativas, yo me acuerdo que yo avancé a levantar un poco mi mirada y había un versículo que tal vez es tan común, pero nunca había tenido tanto sentido en mi mente como lo tuve en ese momento. Y recuerdo tanto que yo levanté mi mirada lo poquito que podía y vino a mi mente automáticamente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y también vino a mi mente cuando yo le decía a mi mamá: mamá, no creo que Dios permita tal vez un desenlace de este tipo para alguien cristiano. Y venía a mi mente las noticias, porque todo pasa en la mente de uno como una película. Pasó mi vida como una película. Pensaba en mis papás, pensaba qué estarán haciendo. De pronto, si me encuentran muerta, ¿cómo se sentirá mi mamá? ¿Cómo se sentirá mi papá, mi hermana, mi familia? En un momento yo ya me vi tan cerca de la muerte porque ellos sacaron las balas para contar y dijeron: aquí tenemos 3 balas. Con una te damos una a ti, otra a ella y nos va a sobrar una, decían ellos. Entonces, cuando sucedió esto, de que yo recordé ese versículo que vino a mi mente, yo dije: no, yo me sentía sola en ese momento porque eh, uno dice: acá no estoy con nadie, no está mi papá, nadie sabe dónde estoy. Tal vez mi familia solamente sabía que no estaba llegando a casa, que no estaba en casa o que tal vez estaba en una situación difícil, pero nadie sabía dónde estaba. Y yo decía: nadie me va a poder ayudar, tal vez voy a morir aquí. Pero cuando vino ese versículo en mi mente, recordé que hay alguien que está en todo lugar y que mi vida estaba en manos de él. Y que aunque mi vida estaba viendo muy cerca de la muerte en ese momento, porque a mi compañera la tocaron, a mi compañera la golpearon, y yo dije: luego voy a seguir yo. Pero recordé que el Dios que mis padres me enseñaron a mí desde que soy pequeña no es un Dios en vano, no es un Dios solamente de historias, no es un Dios de la Biblia, solamente es un Dios real. Y yo durante mucho tiempo de mi vida normalicé ser testigo de la gloria de Dios. Porque cuando uno vive tal vez dentro de la iglesia todo el tiempo, el ver milagros se vuelve parte del día a día, o por lo menos a mí me pasaba así, me han pasado con mis papás muchas cosas que tal vez la gente dirá: no puede ser posible. Pero dentro de nuestra familia hemos visto mucho la gloria de Dios. Y a veces uno se acostumbra a que cada día es un milagro de parte de Dios y una bendición. Entonces, yo en ese momento dije: Señor, yo no quiero morir ahora, pero mi vida está en tus manos. Y una de mis cuentas de de los bancos también se había bloqueado. Entonces yo veía larga esa como que nos suelten, que nos dejen ya ir, lo veía súper largo, lo veía casi demorado. Hubo un momento en el que yo dije: nos van a llevar a otro lugar porque las cosas se estaban complicando. Pero en ese momento yo puse mi confianza en Dios. Puse mi confianza plenamente en Dios, y cuando mi compañera comenzó a decir toda mi vida, porque yo nunca hablé de mi familia por tema de seguridad, en ese momento yo decía: no quiero que les pase nada a mis papás, no quiero que tal vez vayan a ver alguna información en mi celular y vayan a querer llamar, extorsionarlos, hacerles algo malo. Entonces yo guardé silencio, pero la persona que iba junto a mí comenzó a contar todo.
lo único que yo decía, Señor, guarda a mis papás también donde ellos estén. Y pasadas ya las horas, gracias a Dios, yo no me llevé una mala parte. Pasadas las horas, casi cerca de las 11 de la noche, comenzamos a escuchar que ellos ya estaban buscando un lugar por donde soltarnos. Y cuando estaban casi a punto de ya soltarnos, solamente podíamos escuchar, porque como les comento, no podíamos ver libremente. Solamente cuando ellos, porque hicieron muchas paradas para sacar dinero de cajeros. Acá se conoce como la Van Red, son cajeros donde pueden sacar dinero de cualquier banco. Hicieron muchas paradas, pero no sabíamos dónde eran. Entonces, entre ellos comenzaron a conversar para decir que ya, o sea, no podían sacar más dinero, entonces nos iban a soltar en algún punto. Y cuando yo escuché eso, yo sentí de pronto una parte en lo que se podría decir un alivio. Eh, y cuando ya estaban a punto de frenar, ellos dijeron entre palabras, porque son personas tal vez muy vulgares, tienen otro tipo de expresiones y a veces, aunque hablamos el mismo idioma, se hace un poco complicado entender lo que ellos querían decir. Pero ellos dijeron que en ese lugar no nos podían soltar porque había mucha gente, entonces iba a ser muy riesgoso para ellos. Entonces, cuando volvieron a acelerar, yo volví a sentir que otra vez las cosas se iban a complicar y que tal vez no nos iban a soltar. Yo estaba ya físicamente muy cansada, muy amortiguada, porque iba en una posición muy incómoda. Eh, y cuando sentí que volvieron a bajar la velocidad, yo dije, gracias al Señor, ya nos van a soltar y efectivamente dijeron, pues bueno, aquí las vamos a poder soltar. Eh, y se bajaron con nosotros, eh, dos de los hombres, porque eran tres hombres, se bajaron dos de ellos con nosotras. Y yo fui la última en bajarme, porque yo iba del lado izquierdo. Y cuando yo me iba a bajar, el señor que iba manejando, que era también violento, dice, no sé por qué, pero denle gracias a quien sea que esté obrando de que nosotros no les hicimos nada, porque ninguna ha salido de nosotros ilesa, pero tú y tu amiguita se van bien, así que agradece y no se vayan llorando porque nosotros obviamente estábamos mal. Obviamente él no sabía quién había obrado porque ellos nos habían dejado ilesas, pero en ese momento, aunque yo estaba mal mentalmente, físicamente, pude agradecerle a Dios. Porque como les contaba inicialmente, en nuestra ciudad se ha vuelto muy normal encontrar a mujeres abusadas sexualmente después de un secuestro, en situaciones feas, aún después de la muerte. Y aunque para ellos fue una sorpresa de que no nos hayan hecho nada, yo sabía que nuestro socorro y mi socorro no venía de cualquiera, sino que viene del Creador. Y en ese momento, cuando yo ya salí, obviamente no tenía celular, no tenía nada. Y me daba hasta un poco de risa porque teníamos una carterita chiquita y uno de los ladrones dijo, denle algo para que se regresen a sus casas. Entonces el otro se sorprende y le dice, pero si nunca les damos nada, dice, no, no, denles algo para que ellas se puedan regresar a su casa. Y nos regalaron unas cuantas moneditas de dólar para que nosotros nos podamos transportar. Eh, y cuando ya nos soltaron, obviamente nos amenazaron y nosotros íbamos caminando en lo que podíamos porque íbamos muy, muy amortiguadas, las piernas no las sentíamos eh, y estábamos como en un momento, mentalmente se podría decir en un momento de shock. Había un miedo natural humano en nosotras. Mi compañera, por supuesto, no creía en Dios, era una persona que intentaba acercarse a Dios, pero no era parte de una vida activa cristiana como nosotros lo llevábamos. Eh, entonces, ella lo único que me podía decir a mí era, Julie, ora por nosotras, por favor, y que no nos estén siguiendo, porque nos dejaron en un lugar de Guayaquil muy oscuro. Y ellos nos dijeron, no miren atrás, porque nosotros aquí estamos listos para dispararles si ustedes retroceden. Entonces nosotros no pudimos mirar atrás para comprobar si era verdad o era mentira, no queríamos, solamente queríamos ya poder llegar a nuestras casas. Entonces recuerdo que seguimos caminando
y nos dejaron en el suburbio de Guayaquil. Y estaba todo oscuro, todo muerto a esa hora. Y caminamos lo que más podíamos. Y yo quería nada más encontrar un lugar donde haya mucha gente para poder pedir ayuda. No teníamos, por supuesto, nada. Y llegamos a una calle muy concurrida ahí en el punto y había mucha gente comiendo, había una vida activa, había farmacias, entonces nos sentimos más tranquilas, llegamos a ese punto. No sé cómo habremos estado, y estaba con un vestido, eh, pero seguramente físicamente, después de llorar, después de ese susto, tuvimos que haber estado pálidas, no sé, pero la gente nos miraba como con preocupación y nos preguntaron, niñas, ¿qué les pasó? Y nosotros en ese momento les dijimos, nos acabaron de secuestrar. eh, y la gente decía, de milagro ustedes están vivas. Entonces, en ese momento lo único que yo quería hacer era poder llamar a mi casa. No sabía qué hora era, no tenía una noción del tiempo, pero sé que era muy de noche. Entonces, cuando nos dieron un celular, una señora se portó muy amable con nosotras y nos dio un celular para poder llamar. Y en ese momento yo llamé a mi papá y le dije, no, no podía creerlo, porque yo la verdad, yo dije, tal vez de esto no salgo viva, pero cuando yo pude llamar a mi papá y decirle, papi, por favor, podrías venir a verme, me acaban de secuestrar, pero ya me soltaron. Sentí un alivio en mi corazón porque ya escuché la voz de mi papá. Eh, y cuando ya mi papá, mi mamá, le escuché de fondo que mi mamá me decía, mi hijita linda, ya vamos a verte, para mí fue también un alivio poder saber que mis papás ya venían por mí. Y tal vez en este momento no fue algo tal vez que pasó a mayores, porque no me quedé con un trauma más allá de haber sufrido tal vez una violación o haber que me hayan encontrado muerta o inconsciente o golpeada. Pero desde ese momento algo dentro de mí cambió. Algo dentro de mí cambió y les contaba inicialmente que esta historia no la suelo contar, no es algo que me guste recordar al momento porque tal vez para mí sigue siendo un poco reciente, tal vez no lo logro pasar el 100% esa experiencia, pero le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque siempre hago hincapié de que hay mucha gente que no sale con vida de estas experiencias, o si sale con vida, sale con recuerdos muy malos. Pero gracias a Dios, para mí queda una experiencia de poder contar una vez más que Dios es real y que Dios siempre obra. Aunque a veces uno se sienta en una situación donde está solo o donde nadie le podía ayudar, porque a mí nadie me podía ayudar, así mis papás quisieran, no podían hacer nada porque no sabían dónde estaba yo. Pero Dios nunca me dejó, Dios nunca me abandonó y aunque esta gente mala se sorprendía de por qué actuaban así, tal vez con un poco más de piedad que en otras ocasiones, como les decía, yo sabía que Dios era el que estaba haciendo una obra especial en ese momento. Así que ese fue una parte de mi testimonio, de cómo viví ese momento. Tal vez hay muchas partes que, que, que no detallo porque fue muy largo, el trayecto fue muy largo, para mí fue eterno en ese momento, desde las 7 de la noche hasta las 11 más o menos, a mí se me hizo eh, full largo. Pero lo que siempre voy a rescatar es que Dios obra, aunque no podamos ver, Dios siempre está ahí obrando. Amén. Amén. Así que para nosotros, mi hermana Nora, fue muy difícil el momento que pasamos, pero hay algo, como dice mi hija Juliana, en la gran verdad. Nosotros como padres somos limitados. Uno quisiera tener a los hijos en una caja de cristal y que nunca salgan de ahí, protegerlos siempre, pero el humano es limitado. Pero lo más grande que nosotros tenemos es a este Dios maravilloso, que aunque uno salga donde vaya, uno sabe que estamos en las manos del Señor. Y que este Dios que un día dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, este Dios es tan real y tiene tanta autoridad aún de someter a personas en su pensamiento malo, en su corazón perverso. Dios tiene potestad para tocar aún esas vidas a favor de un hijo de él.
Yo sé que este testimonio va a llegar a muchos lugares, yo sé que este testimonio lo va a escuchar mucha gente. Y yo quiero decirles algo a los hermanos, hay una gran diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Hay una gran diferencia entre el que es hijo de Dios y no lo es. Porque aunque estemos pasando la situación más difícil, el que es hijo de Dios siempre va a tener una protección especial. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo estoy segura, como lo hemos visto, como dice mi hija Juliana, es una gran verdad. Nosotros hemos sido testigos, el Señor nos acostumbró a ver su mano, su gloria en nuestra vida. Y una vez más, yo le agradezco a mi Señor y eternamente por lo que hizo con mi hija, porque fue Dios el único que la pudo guardar. Nosotros como padres, como dice Julianita, así yo hubiera querido hacer algo, no lo iba a hacer porque soy ser humano, soy limitado. Pero qué bueno es contar con alguien que es todopoderoso, con alguien que puede hacer lo imposible posible, con alguien que nos demuestra que donde quiera que nosotros estemos, Él sigue siendo nuestro Dios y que siempre Dios hará esa diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que es hijo de Él, el que está con Él, Dios siempre va a tener una protección especial. Yo obviamente amo a mi Dios desde que nací, desde el vientre de mi madre. eh, Mi madre conoció este evangelio glorioso. Amo a este Señor maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo. Mi niña también ha nacido en este bendito camino. ¿Y cómo no agradecerle? Toda la vida nosotros hemos andado con nuestro Señor y nunca hemos visto mal. Siempre hemos visto bendición y cada vez más el Señor nos demuestra que su poder no ha cambiado, sino que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vivimos una situación dolorosa, mi niña vivió esta experiencia, tal vez nosotros acá en casa una preocupación, una angustia grande, pero con la certeza de que cuando el Señor me dijo, tu hija está bien. Hermano, usted no sabe la paz que a uno le da en el corazón. Saber que es el mismo Dios que te está diciendo que tu hija está bien. Eso, hermano, es lo más hermoso que hay. Por eso yo le animo, mi hermano querido, donde quiera que usted esté, a seguir confiando en el Señor. Tal vez, como yo le digo, nosotros como humanos somos limitados. Seguimos viviendo aquí en Guayaquil, vivimos en Pascuales. Sin embargo, eh, Dios nos ha guardado y yo sé que el Señor nos seguirá guardando y que esto que mi hija vivió fue una experiencia, porque yo creo que cada ser humano vive experiencias personales con el Señor. O sea, fue una experiencia personal en la que Dios quiso mostrarle a mi hija que Él es su Dios y que Él la va a guardar y la va a proteger donde quiera que ella esté, así como lo ha hecho conmigo y así como lo ha hecho con muchas personas. Queremos dejarle este testimonio a hermana Nora y a todos ustedes, hermanos queridos, y que anhelamos de todo corazón que sea de bendición también para ustedes. Testimonios como estos nos ayudan a creer y a confiar que no importa si estamos pasando por los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bueno, mis hermanos, gracias hermana Nora en esta hora por la invitación que nos haya extendido. Espero de todo corazón que todos aquellos que nos escuchen no bajen su confianza en Dios. Aunque haya momentos difíciles, aunque haya momentos duros, aunque estemos en la situación que estemos, no nos olvidemos que nosotros estamos escondidos en las manos del Señor. Amén. No nos olvidemos que Dios sigue siendo Dios en el cielo, en la tierra, en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Así que yo les animo, amados hermanos, y a todos los padres, madres, que algún momento nuestros hijos tienen que salir, no nos olvidemos nunca siempre de salir invocando el nombre de Jesús, porque nuestra vida está escondida en el Señor. Yo le doy gracias a Dios una vez más por la vida,
por la salud y por haber guardado a mi hija. No tengo palabras como agradecerle a mi Señor. Lo único que me queda el resto de mi vida es seguirle sirviendo por haber guardado a mi hija y haberla protegido. Así que, hermanos queridos, yo les envío un abrazo desde aquí, desde un bonito lugar del mundo, Ecuador, y que el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias por la invitación y anhelamos que ese testimonio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias también, hermana Nora, por brindarnos ese tiempo y esta apertura de compartir esta historia de vida. Y también gracias a cada una de las personas que han sintonizado este video. Una historia muy personal que marcó mi vida. Y también decirles que en todo tiempo el Señor está con nosotros. Ese versículo ahora siempre resuena en mi mente. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tal vez vamos a estar en algún momento de nuestras vidas en situaciones que jamás nos hubiéramos imaginado, como me pasó a mí. Pero nuestro socorro siempre viene de Jehová. Él siempre guarda nuestra entrada y nuestra salida. Así que si en algún momento usted está pasando alguna situación difícil, ponga su confianza en nuestro socorro, porque Él siempre, siempre va a actuar de la mejor manera, siempre buscando el bien para nosotros. Así que, mis hermanos, muchas gracias por escucharnos este tiempo y gracias, mi hermana Nora, por su invitación. Dios les bendiga. Un abrazo. Dios les bendiga. Este testimonio nos recuerda una vez más que no estamos solos. Dios está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias por quedarte hasta el final. Y si este testimonio impactó tu vida, compártelo. Y te invito a que te suscribas a mi canal, donde cada testimonio tiene un propósito de aumentar tu fe. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Bendiciones.